Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros vamos a darnos una vuelta por este campo activo que todos los fines de semana nos junta para tratar de recorrer algunos temas vinculados con la producción agropecuaria. Esta semana ha sido una semana con muchísimas cosas, mucho que tiene que ver con todo tipo de violencia, por supuesto focalizada en la mujer específicamente, una violencia que obviamente eh, no hay modo de quedarse afuera, ni de soslayarla, ni de solaparla, ni de taparla, ni de nada, con lo cual desde aquí obviamente adherimos profundamente a esa lucha, pero al mismo tiempo, ¿sabés? Hay un dato que te quiero pasar, el 80% de los muertos son varones, y entonces, cuando hablamos de todas estas cuestiones, tenemos que pensar básicamente dónde estamos, fundamentalmente ubicados con el tema de la violencia en general, la violencia que vivimos todos los días, lo que nos pasa a diario, lo que hace que no podamos comunicarnos unos con otros tranquilamente sin tener que llegar a las manos, ¿no? La violencia en general. Con lo cual, me parece que tenemos que pensar largamente en qué tipo de sociedad estamos tratando de armar. Sobre todo en estos momentos donde pensamos en políticas y pensamos en las próximas elecciones y pensamos en los próximos presidentes. Nada de esas cosas van a cambiar si no cambiamos nosotros. María Beatriz Guiraudo, hace muy poquito, Pilu Guiraudo, la presidenta de APRESID, decía: para que estas cosas cambien, y hablaba de las cuestiones tecnológicas y de los temas que APRESID maneja habitualmente, debimos cambiar nosotros primero, obviamente, ¿no? Una cosa que parece una verdad de perogrullo tenemos que repetirlas todos los días, es decir, si no queremos violencia, lo que tenemos que hacer es no ser violentos, ¿no? Tenemos que arrancar por ahí. Así que un tema para pensar, y al mismo tiempo el hecho que permanentemente estemos viviendo en una sociedad que fracasa en sus intentos de lograr determinados objetivos, también nos lleva a la violencia. Esta semana los chacareros del Alto Valle, del Valle Medio, del Valle Inferior del Río Negro tuvieron sus jornadas de protesta. Hace mucho tiempo que los productores de fruta, de carozo y de pepita, los viñateros, están pasando por momentos realmente muy complicados. No se nota mucho, ¿sabés por qué? Porque no pasa en la capital, no vinieron con los tractores al obelisco y entonces solamente la gente se entera en Río Negro, en Neuquén, en Mendoza, pero verdaderamente nos afecta a todos. Nos afecta a todos cuando vemos que esa economía, otrora motor importante del país, empieza a tener dificultades. La economía se achica, perdimos 480.000 puestos de trabajo estos últimos 12 meses calendario hacia atrás. De manera que estos son los temas que nos preocupan, que nos molestan y que tenemos que tratar de resolver hacia el futuro. Vivimos en el futuro de un presente pasado en donde tomamos determinaciones que nos trajeron hasta acá. Esperemos poder revertirlo. A la vuelta de estos comerciales tenemos con quién charlar y de qué charlar. Saber de soja es saber compartir experiencias. En Seminario Axoja, especialistas internacionales debaten la perspectiva del cultivo. 11 de junio, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscribite en seminario.axoja.org.ar. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno,
Hablábamos recién de la problemática del sector frutícola, del sector frutihortícola. Vos sabés que en Mendoza, hace muy poquito estuvimos por ahí. Los viñateros hace mucho que tienen problemas profundos. Los productores de fruta, de pepita y de carozo, es decir, manzanas, peras, duraznos, ¿no es cierto? Hace más tiempo que están en problemas. Es por eso que los montes se han arrancado y la gente se ha pasado a la horticultura, que es anual. Entonces, como la horticultura es anual y hay que dar vuelta a la tierra y esos suelos son muy frágiles, pierden su capacidad productiva, entonces empiezan a tener ganadería. El problema es que tienen ganadería a 1000 kilómetros de Buenos Aires, que es donde está el consumo. Así que bueno, todo un montón de malabarismos para tratar de meter en caja una situación económica realmente complicada. Y una situación económica complicada que se genera a partir de una disminución en la recaudación impositiva que se da por una baja de nuestro principal commodity, que es la soja. El mercado de soja cayó de 500 a prácticamente la mitad, y entonces la recaudación es menos. ¿Qué se hace? Se trata de recaudar en el mercado interno y la presión impositiva hacia los productores y hacia el consumo cada vez se hace mayor. Incluso, bueno, todo el mundo ha visto últimamente lo que significa las protestas precisamente por el tema de ganancias, ¿no? Que ya aplica sobre trabajadores que apenas sacan la cabeza de ser pobres, ya le empiezan a cobrar impuestos. Por eso, hablando de impuestos, estamos con el contador Barragán. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, y hablamos de todas estas cuestiones porque evidentemente, digo, la presión impositiva es muy importante. Ya no alcanza con saber sumar y restar, ¿eh? Hay que tener un contador a mano. Sí. Realmente se complicó mucho el tema impositivo en estos últimos años y venimos increyendo. Por ejemplo, lo que ocurre en relación de dependencia, impuesto a las ganancias, relación de dependencia, cada vez es más complicado para las empresas determinar cuánto le deben retener a sus empleados y, como vos estabas diciendo, hoy hay muchísimos empleados que sufren retenciones de impuesto a las ganancias, lo que antes no acontecía. Entonces se ha emparchado todo. Lo último fue una resolución 3770 y hoy sí hay que ser no solamente especialista en impuestos, sino en matemáticas, en economía. La resolución es muy complicada, implica permanentemente estar revisando las retribuciones con escalas mínimas en ciertos rangos. Se ha dividido en rangos la tributación en contra del principio de anualidad del impuesto a las ganancias, pero es lo que hay, ¿no? Sí. Y lamentablemente hay que arreglarse. Es el único sector donde en algo se ha contemplado la influencia de la inflación. Pero, por ejemplo, para los sujetos empresa, productores agropecuarios, entre otros, bueno, el tema pasa, vos me estabas preguntando qué impuesto nuevo hay. Sí. Y la verdad que hablando tal fuera vez del micrófono, no haga falta mucho un nuevo impuesto, porque la no actualización de valores en el impuesto a las ganancias implica recaudar más sin crear ningún nuevo gravamen. Sin duda. Se tributa en función a ganancias irreales. Y como decíamos hoy, digamos, cada vez hay una presión impositiva mayor que hace que la agenda de impuestos esté bastante cargada, digamos. Hay que tener en cuenta eso y, insisto, un contador a mano que te vaya diciendo, mirá que tenés que pagar tal cosa, mirá que ahora sale tal, que tenés que hacer la declaración tal. ¿Cómo está eso? Y eso está cada vez más complicado, en particular para, de nuevo, productores agropecuarios o el sector agrícola en particular, porque está la famosa cuenta corriente granaria, que hay que declarar los stocks, la superficie afectada, cultivo de invierno, cultivo de verano, la cosecha, pero cada vez más. Ahora el régimen de información de contratos se ha complejizado nuevamente, porque el que no registra contratos y operaciones vinculadas a compraventa de granos puede ser suspendido en el registro de operadores. Se ha creado un régimen informativo para vendedores, intermediarios y revendedores de silobolsa, así que todo el tema de silobolsa está en el candelero y además están obligados a factura electrónica. Tenemos también la generalización de factura electrónica a partir del 1 de julio. Sí, para todos estamos facturando inscriptos. electrónico, sí. Y prácticamente a partir del 1 de julio van a quedar todos, menos los monotributistas que van por un régimen especial y eventualmente realizan o no factura electrónica, pero solo si superan ciertos montos.
y los que utilizan controladores fiscales. Pero todos los demás, por ejemplo, aquellos que están en servicios agrícolas, ojo, lo que hace a la compraventa de grano ya estaba electrónicamente hace tiempo, ¿no? Sí, sí. La liquidación primaria, liquidación secundaria. Sí, con pero, todas las complicaciones que significa digamos, el desarrollo electrónico en el interior. No es tan fácil tener una buena conexión a Internet para poder desarrollar tanto el tema facturas como presentación de papeles y folletos, y ¿cómo se llaman? Los folios, los papeles que reclaman cada una de las instituciones. Esa es una complicación adicional porque entre todas las novedades tenemos un nuevo régimen que se llama City Compra, City Ventas, sí, que es claro. una resolución que no es nuevo. En realidad, lo que es nuevo es que obliga a todos los que están dentro de factura electrónica a hacer el libro de IVA compras, IVA ventas, que sí. muchos lo llevan manualmente o bueno, sí. de una manera, o en libros, rubricados o no. El asunto es que ahora va a haber que hacerlo en forma electrónica, con toda una serie de complicaciones y registros, donde va a haber que contratar un analista de sistemas o comprar algún software, y eso es para todos los obligados a factura electrónica. Con lo cual, a partir del 1 de julio, van a quedar prácticamente todos, no solamente en factura electrónica, sino consecuentemente obligados al City Compra, City Ventas electrónico, por decirlo de alguna manera. Claro, el City Compra y el City Ventas, uno tenía que tener allí quiénes eran sus clientes y qué cosa les facturaba, y ¿no es cierto?, tanto los clientes a los que uno le vendía como los que uno le compraba. ¿Esa era la declaración de City Compra y City Ventas? Claro, lo que pasa es que ahora está cerrando el círculo la FIP, lo que pretende es enviar algo así como una liquidación de IVA pro forma, donde, como tiene todos los datos, tiene claro. las ventas, las compras, las retenciones, todo absolutamente, entonces en el futuro se le va a enviar esa declaración pro forma a cada uno de los contribuyentes, que tendrán que conformarla o rechazarla si es que hay alguna diferencia. Porque además otra cosa que arranca es liquidar el IVA vía web para la mayoría claro. de los contribuyentes, salvo bueno, los productores agropecuarios que están en la opción de pago anual o aquellos que están en el régimen de reintegro sistemático del IVA. O sea, todo tiende a la electrónica, a la información online, y bueno, se cierra el círculo. El problema es que hay pequeños contribuyentes, vos lo sabés mejor que sí, nadie, sí, el sí, tema sí, del sí, campo sí, e sí. internet no es que... No está en todos lados, no. sí. Sí, sí. Entonces, la verdad que... Incluso en ciudades grandes del interior se complica mucho tener un internet eficiente para poder, sobre todo porque en la mayoría de los casos, por ejemplo en la FIP, hay una determinada cantidad de tiempo que uno descarga el aplicativo. Si ese tiempo, digamos, si la velocidad de la internet hace que se te tarde más tiempo en descargar el aplicativo, se corta y tenés que empezar de nuevo. Con lo cual, uno nunca sabe, y en el momento de trabajo es cuando todo el mundo accede a internet y se cuando cuelga la la banda página. se cuelga la cuelga página, la es un desastre. Sí. Así que me parece que por ahí no es que esté mal la idea, obviamente, de tender a ese tipo de tecnología, pero me parece que debería ser más progresivo, porque convengamos que en los últimos 3-4 años en materia de factura electrónica no se avanzó demasiado. Hubo una resolución el año pasado, pero no mucho más. Antes de continuar con el contador Balán, quiero presentarte un informe que hemos hecho, porque el tema vinculado con la renta del productor agropecuario no solamente afecta al productor, sino que afecta a la sobrevida del negocio. Y fíjate lo que nos dicen los protagonistas. La desertización es la espada de Damocles que pende sobre la agriculturización de los suelos. Por un lado, digamos, el hecho de que la soja, digamos, cada vez comparta menos superficie con otros cultivos que aportan más residuos, hace que en general los niveles de materia orgánica tiendan a ir bajando. Y por otro lado, digamos, varios nutrientes, con caso paradigmático el fósforo, registran en general un balance negativo, es decir, los niveles de fertilización en general no llegan a recomponer la extracción que se hace con los granos. Encontramos que, al menos tomando para el cultivo de soja, casi el 50% del área agrícola
estaría limitado en su máxima expresión en lo que hace a fósforo, y casi el total del área agrícola para maíz o para trigo y también para soja requiere de un muy buen manejo del nitrógeno para alcanzar máximos rendimientos. El monocultivo y las prácticas agrícolas intensivas son fotos, cuadros de una película que la llanura chacopampeana ya protagonizó. A principios del siglo XX el trigo dejó exhaustos los suelos. Entonces la voracidad de los señores feudales de la época arrinconó a los hambrientos inmigrantes que abandonaron la ganadería para aferrarse a un incierto pero único cultivo en el rubio cereal. El éxodo en penosa situación y el abandono de los campos fue el fin. Hoy, la voracidad de la administración del Estado se traduce en presión impositiva. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la participación del Estado en la renta agrícola es del 88%, lo que significa una renta bruta de solo el 18%. Sembramos con un gobierno, cosechamos con el otro. La actividad de campo no se puede definir de esa manera. Vos tenés que tener una estrategia de mediano largo plazo, es un negocio de mucho riesgo y entonces las decisiones no se toman mes a mes o semana, mucho menos semana a semana, día a día. Y justamente cuando uno apunta eso para la producción sustentable en todos los ejes, el eje de la parte económica realmente hoy en día nos pone en una situación que cualquier traspié, por chiquito que sea, te deja afuera del sistema. Como cuando desenredaba la tanza de la pesca con mi padre, hay que abrir la madeja. Explorando vemos que el trigo soporta una presión impositiva del 199%, 121% el maíz, 96% el girasol y el yuyo, el 79%. Esta vez, la herramienta fue la soja y el opresor, el Estado. No hay posibilidad de inversión en un producto donde cuanto más producís, más perdés. Hoy lo que vemos en el campo es, además de toda la situación de coyuntura político, comercial y de mercados, las incertidumbres propias que se multiplican por 3 en esta situación, junto con un arrastre de varias campañas complejas, es de máxima expectativa. Máxima expectativa es, en alguna medida, optimismo esperando cambios en las condiciones de negocio, máxima expectativa esperando tiempos para tomar decisiones más tarde de lo normal. Con la presión del látigo de la productividad y sin reposición de nutrientes por falta de inversión, el resultado es una alerta naranja en los suelos de una de las 3 llanuras que el mundo tiene para alimentarse. La preocupación no es solo argentina. Bueno, claro, las políticas varían por región. En Norteamérica y en Europa Occidental, los decisores políticos son muy conscientes del hecho que hay que tener una conciencia ambiental en las cosechas y también en los fertilizantes, pero hay varias otras regiones donde esa conciencia no se manifieste tanto porque se preocupan más con los rendimientos que es necesario, por ejemplo, en África subsahariana, donde hay una brecha de rendimiento inmensa que debe ser corregida, y la forma más fácil de corregirla rápido es con fertilizantes minerales. Es evidente que, como Estado, vamos enfocando objetivos: industrialización, desarrollo, crecimiento económico, inclusión. Creo que eso es lo bueno que está pasando en este momento. Primero, hubo un gran cambio en nosotros, ¿no? En la sociedad civil, que nos dimos cuenta que la búsqueda de soluciones y de políticas adecuadas para cada una de las actividades no se logra solamente trabajando cada uno en lo que sabemos hacer y diciendo lo que necesitamos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que reunirnos con los candidatos, con los decisores políticos para llevar la problemática que tenemos y llevar las propuestas alternativas que nosotros creemos que deberíamos trabajar en conjunto. O sea, involucrarnos en esa decisión. Nos queda el debate sobre el camino para llegar a esos objetivos, las políticas a implementar para que el sueño de inclusión no concluya la próxima década dejando cuentas exhaustas a un Estado que pasó por su momento de esplendor sin mejores resultados que el fin del siglo XX. Bueno, en el informe se nota claramente, o pretendíamos mostrar lo más claro posible la necesidad de una rentabilidad para que el productor invirtiera. Hay que invertir no solamente para producir más hoy, sino para producir más mañana, digamos. Esa necesidad de utilizar la tecnología
para producir más y dejarle recursos al suelo como para poder seguir produciendo, digamos. Esto se llama sustentabilidad en el lenguaje del sector agropecuario. Es por eso que es tan importante pensar en la presión tributaria. Osvaldo, mirábamos lo de la Fundación FADA, que muestra un 200% de presión tributaria sobre trigo, digamos. Tipo, cosecha 2 pesos y paga 4 de impuestos. Una cosa... Por eso cada vez se siembra menos trigo, ¿no? Y se han pasado a otros, los que pudieron, a otros cultivos, ¿no? O a ganadería. Había, sobre todo con trigo y con maíz, que son 2 de las producciones más sensibles, había una agenda de presentación de stocks y de lo que tenemos y lo que tenemos guardado y lo que cosechamos. En realidad la agenda sigue siendo la de siempre. Lo próximo que hay que presentar tiene que ver con los stocks, y estamos hablando de una foto al 31 de agosto, y hay tiempo para presentarla hasta el 30 de septiembre. Pero en la práctica, los primeros días de septiembre ya hay que efectuar esa presentación, porque si no, no te van a dejar mover el cereal. Lo que sí hay es un régimen de subsidio que se ha anunciado para los pequeños, muy pequeños productores. Se anunció Mariano Grondona y Eduardo Bussi, ¿no? Sí, exactamente. Pequeños productores que recibieron 20.000 pesos por año. La verdad, para muy pequeños productores estamos hablando de 700 toneladas, la campaña 2013-2014, en lo que hace a trigo, girasol, soja y maíz, y después tuvimos que corregir en maíz, pues tuvimos que decir que 500 kilos equivalían a 1 tonelada, porque si no, no les daba el número para el subsidio. Sin duda. Pero bueno, el que estaba en esas condiciones se ha presentado, y son aspirinas. El tema es que el problema principal pasa por otro lado, inclusive pasa por las retenciones o derechos de exportación, o como se quiera llamar, que siguen impactando negativamente para el sector agrícola, ¿no? Sí, sin duda. Osvaldo, ¿hay algún tema que el productor tenga que tener en cuenta, digamos, para los próximos tiempos, para consultar con su propio contador? Bueno, por un lado, el seguimiento de toda la, digamos, el cronograma o calendario, pues esto es muy importante, dado que si no se cumple, bueno, después hay problemas y puede haber suspensión en el registro de operadores de granos. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo siguen el tema de aquellas personas que habían sido deslistados, digamos, que no estaban en el registro de operación? ¿Eso se canceló? ¿Qué No, pasó? depende de cada caso, depende del tipo de incumplimiento. Hay incumplimientos que son subsanables, pero siempre requiere, digamos, mucho esfuerzo. Por ejemplo, aquel que presenta tardíamente la declaración de stocks o de superficie afectada, tiene que ir a la agencia y justificar el porqué, y bueno, es todo hay un oficial de cumplimiento, es todo un tema, y en el mientras tanto le puede trabar claramente el tema de movimiento de granos, ventas y demás. Así que eso es un tema que siempre hay que estar controlándolo. Por ahí una buena noticia que tiene que ver con impuestos provinciales, aunque no es nada definitivo, que muchas provincias primero empezaron a gravar digamos, la producción agropecuaria, que en realidad debería estar exenta por pacto fiscal federal, pero las provincias borraron con el codo lo que escribieron con la mano, y la mayoría de las provincias hoy aplica ingresos brutos a la actividad agropecuaria. Primero fuimos muy valientes y después no nos alcanzaba la plata. Y claro, ya hay necesidad recaudatoria, no solamente el fisco nacional, sino el fisco provincial y los municipios. Entonces hay una triple imposición. Y muchas provincias establecen diferencias en el tratamiento según el contribuyente esté o no radicado en la misma provincia. Y ya hay antecedentes, un par de fallos, inclusive de corte, que dicen que eso en realidad podría ser inconstitucional o es inconstitucional, porque sería como establecer aduanas interiores. A vos te cobro menos porque sos contribuyente que está radicado, no sé, en la provincia del Chaco, pero el otro que está radicado en otra provincia y tiene alguna actividad, ¿sí?, o vende en el Chaco, le cobro mucho más. Y eso en realidad, bueno, ingresos brutos es un impuesto para tener en consideración porque tiene una incidencia bastante significativa, ¿no? Sin duda. Osvaldo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar a la vuelta de estos comerciales y vamos cerrando. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor.
la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Saber de soja es saber compartir experiencias. En Seminario Axoja, especialistas internacionales debaten la perspectiva del cultivo. 11 de junio, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscribite en seminario.axoja.org.ar. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas Silo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesa Silo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesa Silo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Que viene es una semana larga, una semana donde la gente de la cadena de la soja se va a juntar en Rosario, también cerca de Rosario, en Monje, ahí yendo por la autopista Santa Fe, más cerca de Monje, ¿no? Se hace Agroactiva, la otra de las exposiciones grandes del calendario del año. Hay que recordar que todavía queda Palermo y que todavía queda Presid y hay un montonazo de reuniones que el sector agropecuario tiene en la agenda. Así que estaremos trabajando y seguiremos en la ruta como lo hacemos todas las semanas. El cierre quería simplemente recordar un tema que me parece muy importante. Fundamentalmente que la producción agropecuaria es una producción sensible porque produce alimentos. Cuando pensamos en alimentos, pensamos en la gente que está sin alimentos. Pero hay que pensar que el productor no reparte los alimentos, simplemente los produce. Y que además es un sector empresario, es decir, que tiene que tener ganancia de esta producción. Con lo cual, si no tiene ganancia, no produce, ¿no es cierto? Porque no es que uno va al banco y le dice, bueno, mira, a mí me toca producir trigo, pero como tengo una pérdida del 100%, este año no te pago el crédito. El banco te ejecuta el campo igual, digamos, no hay forma de que te perdonen ese tema. Con lo cual, el tipo tiene que tener ganancia. Pensar en esto es pensar en trabajo, es pensar no solo en el productor agropecuario, sino en todos los que vivimos del sector agropecuario, que son desde el que pinta la casa hasta el que pone el techo. Así que temas que hay que pensar cuando uno piensa en políticas y cuando se habla de producción y cuando se habla de recursos de la producción y de las provincias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, se lo aseguro, en esta esquina, a la misma hora y en este mismo punto del dial. Y no se vaya, porque ahora viene Diego Peidró y por supuesto tiene ahí usted todos los adelantos del sector agropecuario. Hasta entonces, gracias.